Me gustaría darles algunos datos rápidos del libro de Eclesiastés. La palabra Eclesiastés viene una palabra en el idioma original, cuando se tradujo del hebreo al griego, proviene la palabra eclesia. Y eclesia, que quiere decir asamblea o reunión de palabras, perdón, de personas. Eso es lo que significa eclesia. De ahí viene Eclesiastés. En ese sentido, la palabra Eclesiastés quiere decir aquel que predica o predicador o aquel que reúne la asamblea para enseñar. Ese es Eclesiastés. Por eso, si usted ve en el versículo 1, comienza palabras del predicador. Si lo utilizamos las traducciones, palabras del Eclesiastés, no palabras del predicador. Entonces, cuando usted piensa en Eclesiastés, es la palabra predicador. Hay suficientes pruebas para concluir que el autor del libro es Salomón. Un hombre totalmente habilitado por Dios con una sabiduría extraordinaria, lo cual lo llevó a una fama tremenda en esa época y hasta nuestros días. El nombre Salomón es sinónimo de sabiduría. Hoy en día tenemos frases como, no, hay que tomar una decisión salomónica, de la palabra Salomón, que quiere decir una decisión con sabiduría. El libro nos dice que el predicador, o sea Salomón, ha decidido investigar, profundizar acerca de la vida del hombre debajo del cielo o debajo del sol, que quiere decir de la vida terrenal. Lo que hizo Salomón en este libro es, bueno, soy como un investigador sociológico, antropológico, y quiero investigar cómo es la vida del ser humano en su vida terrenal. ¿Cuál es el verdadero objetivo de Salomón? Investigar acerca del significado de la vida. Si la vida tenía sentido. ¿Cuál es el verdadero propósito de la vida? ¿Para qué existimos? Las mismas preguntas que hemos escuchado a lo largo de los siglos a través de la filosofía. En ese sentido, Eclesiastés es muy filosófico. ¿Para qué vinimos acá? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué nacemos? ¿Hacia dónde vamos? En otras palabras, Salomón, el predicador, se dedicó en un momento de su vida, posiblemente al final de su vida, a investigar, a reflexionar cuál era el verdadero significado de la vida. Y Salomón era el hombre indicado para esta tarea. En primera instancia, porque tenía una gran sabiduría dada por Dios, un hombre muy sabio. Y en segunda instancia, porque Salomón había vivido todo en diferentes áreas. Salomón sabía cómo ser rico. Salomón sabía cómo tener los placeres de la vida. Salomón sabía que era tener poder. Salomón sabía que era tener fama y buen nombre en medio de las naciones. Pero también, en última instancia, era un hombre que se había equivocado mucho, que había pecado delante de Dios mucho. Siendo tan sabio, se pecó también demasiado profundo. Y en ese sentido, Salomón podía también compartir sus reflexiones de cuál era el camino correcto y cuál era el camino equivocado. El título de la predicación de hoy es Consejos para malgastar tu vida. Consejos para malgastar tu vida. Eclesiastés 1, 1 al 11. San Agustín, uno de los grandes teólogos de la historia de la iglesia, San Agustín, tiene una frase muy famosa. Mira lo que dice San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Se la repito. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El ser humano tiene una necesidad interna de encontrar sentido en su vida, de encontrar el significado de la vida, y no podrá hacerlo hasta que llegue al descanso, al reposo de estar en la presencia de Dios y tener una relación con Él. El ser humano, al igual que Salomón, había tratado de buscar respuestas al sentido de la vida en lugares incorrectos. ¿Y sabe qué pasa con los lugares incorrectos?
solo traen vacío y un sinsentido de la vida. No se encuentra sentido. El libro de Eclesiastés nos va a llevar a reflexiones profundas, pero también a preguntas existenciales. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué vivo? ¿Para qué nací? ¿Y cómo debo vivir mi vida antes de morir? El verso 1 nos dice algo acerca del autor, pero el verso 2 nos da una conclusión que de entrada es devastadora. Salomón no viene con rodeos, viene con verdades crudas del comienzo, no tiene una introducción, no quiere suavizar el mensaje, entra con una conclusión devastadora. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa frase quiere decir lo siguiente. La palabra vanidad en este contexto, en el idioma original, en hebreo, tiene que ver con algo pasajero, con algo muy temporal. Esta palabra tiene su raíz con el humo, con la niebla. Son pasajeras. Usted ni siquiera las puede atrapar. Están en un momento dado y después ya no están. Son muy temporales. Salomón está diciendo que todo lo que vivimos debajo del cielo es pasajero, es temporal. Y esta verdad nos pega duro porque nuestra necesidad es atrapar las cosas y que no se vayan, volverlas eternas. Y así comienza su libro, Vanidad de Vanidades. ¿Qué quiere decir vanidad de vanidades? Quiere decir que la vanidad más grande de todas, que lo más pasajero del mundo, es lo que yo les voy a decir a continuación. Eso es vanidad de vanidades, lo más pasajero del mundo. No se confunda con la palabra vanidad que utilizamos hoy en día muchas veces, como alguien que se arregla mucho y que es vanidoso y que se peina, ¿no? Que se maquilla y se pone, ahora le dicen a los hombres los metrosexuales y pone la cremita aquí y que para bajar los párpados. No, eso no es. Eso no es. Salomón está diciendo que lo que vivimos debajo del sol es pasajero. Alguien dijo que Salomón tiene un gran don, el don del desánimo. Pero cuando estudiemos todo el libro vamos a encontrar el equilibrio al cual Salomón nos está llamando. Salomón dice que todo en la vida es como el humo o como la niebla, que en este momento está y ya después no está. Es por esta razón, y si usted lo piensa bien, es que el sentido de la vida, el significado de la vida no puede estar en algo debajo del sol, en nuestra vida terrenal. ¿Cómo colocar nuestra esperanza? ¿Cómo colocar todas nuestras expectativas del sentido de la vida en algo que es pasajero? Sería absurdo. Aferrarme a algo existencialmente hablando que hoy está y mañana ya no está. La plenitud de la vida no puede estar basado en lo transitorio, en lo que hoy es y mañana ya no es, porque entonces el sentido de la vida sería temporal y tendríamos que encontrar sentidos de la vida cada día. Los versículos del 3 al 11 nos van a decir precisamente dónde no está el verdadero sentido de la vida, dónde no está. Donde no está el propósito de nuestra existencia. Usted no vino para esto. Salomón nos va a explicar en los siguientes versículos, ojo, usted no vino para esto. Por favor, no coloque todo el sentido de la vida, todo el significado de la vida en los siguientes puntos que le voy a decir. Porque si no, va a estar totalmente vacío por dentro. Y el primero, realmente creo que tiene que ver con todos nosotros. Primero, malgasta tu vida con la obsesión del trabajo. Malgasta tu vida con la obsesión del trabajo. Mira lo que dice el verso 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y la respuesta es implícita. ¿Qué provecho tiene el hombre con todo su trabajo con que se afana debajo del sol? La respuesta es, no tiene provecho. De alguna manera teórica todo lo creemos, pero de alguna manera práctica no lo hacemos. Vivimos en un mundo que ha hecho el trabajo un Dios.
El trabajo se ha convertido en un Dios, en una religión, en la cúspide del éxito, del propósito de la vida. Yo vine aquí para trabajar, trabajar y trabajar. De hecho, Salomón utiliza una palabra con connotaciones económicas. Si usted fuera al original, dice que provecho, esta palabra provecho tiene connotaciones económicas. Tiene que ver con ganancia económica. ¿Cuál es el beneficio económico, dice Salomón, de afanarse por el trabajo? Esto no quiere decir que el trabajo es malo o es pecaminoso, todo lo contrario. O que ya mañana usted tiene que renunciar de su trabajo. No estoy enseñando eso, y en la Biblia tampoco. Esto quiere decir que el trabajo por el cual nos afanamos es vanidad, es humo, es niebla, es temporal, es transitorio. Y el propósito de su vida no se puede aferrar al trabajo. Usted no vino a esta vida sencillamente solo para trabajar. Por causa del trabajo y sobre todo desde la revolución industrial a mediados del siglo XX, el trabajo tomó el protagonismo de la existencia humana. La adicción al trabajo y a sus beneficios tomó por asalto nuestras vidas y nuestras prioridades. Tanto el empleador como el empleado hicimos un acuerdo tácito, como por debajo de la cuerda, como con letra pequeña. Y tanto el jefe como el empleado llegamos a la conclusión que la felicidad y el sentido de la vida estaba en el salario, en el trabajo. Quiero contarles una historia muy reciente. Es como el pan caliente. Acaba de salir del horno. Salió ayer. A propósito de la Copa Mundial de Fútbol, ¿no? Entonces, somos latinos, nos gusta más el fútbol, ¿no? Quizás esto no funcionaría mucho en el lado americano, que no están tan pendientes del fútbol, pero nosotros sí. Y hay un jugador que me gusta mucho, se llama Jeremy Doku. No sé si usted lo conoce. Jeremy Doku juega en la Premier League en Inglaterra, pero ahora representa a Bélgica. Está con Bélgica en este momento, está en el campeonato mundial. Él pidió en este momento un permiso especial porque su esposa está a punto de dar a luz. Entonces él pide un permiso, él está en el mundial y le pidió a la Federación de Bélgica, por favor, denme unos días, yo quiero estar con mi esposa en el parto, es su primer hijo y quiero estar con ella en el parto. Y extrañamente ha sido criticado fuertemente, muy criticado, Doku. Mire lo que dijo una periodista en un medio de comunicación muy importante en Francia. 2 puntos, abro la cita. Ella se refiere a Doku. Doku, tienes la oportunidad de jugar el mundial. Hay cientos de jugadores que quieren estar en tu lugar, pero lo dejas todo para asistir al parto de tu hijo, algo que me parece repugnante. Porque el padre no tiene un papel real allí. El papel del padre solo es un papel secundario. Cierro la cita. Es increíble. Estamos viviendo en un mundo así. Que si usted de alguna manera pide un permiso para estar con su esposa en el parto y dejar su trabajo, porque el trabajo de Doku es ser futbolista, ese es su trabajo, quizás usted va a ser muy criticado. Porque el trabajo ahora es un Dios. No importa si el trabajo rompe la familia, no importa si el trabajo deja solo a nuestros niños, no importa si debemos sacrificar nuestra relación con Dios y con la iglesia, no importa si nuestra propia salud se deteriora por culpa del trabajo. Y colocamos toda nuestra apuesta existencial a vivir un estilo de vida que busca el sentido de mi existencia como si dependiera del trabajo. Como si mi vida dependiera de mi cargo. No es que yo soy gerente, yo soy manager, yo soy lo que sea, soy director. Y coloco el sentido de mi vida y mi vida tiene sentido por ese rol y por ese cargo. Incluso esta ideología nos ha llevado a sacrificar el bienestar de nuestra alma. Nuestra alma pasó a un nivel secundario.
Mi relación con Dios pasó a un nivel secundario. Buscar a Dios está a un nivel secundario. Mire cómo se tomó el trabajo, el lugar que no le correspondía. La respuesta implícita a la pregunta del verso 3 es que no hay beneficio o provecho si el sentido de la vida, si el propósito de mi existencia está fundamentado en mi trabajo, el cual es vanidad, es humo y es niebla. A mí me pegaba muy duro, para mí era muy difícil cuando estaba trabajando en marketing y publicidad. Yo era director de un área de una agencia de publicidad y tenía que despedir gente. ¿Sabe cuáles son las reglas para despedir gente? El viernes al mediodía le informas a esta persona que se tiene que ir. Lo acompaña a alguien, es como si fuera un delincuente, lo acompaña a su computador, toma sus cosas y se va. Y así funcionan muchas industrias. Usted sabe que lo despidieron el día que lo despidieron. Muchas veces sucede algo contrario, pero muchas veces sucede así. Y muchas veces damos nuestra vida, nuestra alma, nuestra familia, porque un día una compañía nos va a decir, estás despedido. Un día tu trabajo no estará. Un día ya no tendrás ese cargo. Un día ya no tendrás ese ingreso. Un día todo lo que compraste con tu dinero, tus propiedades, estarán bajo la propiedad de otra persona. La vida es transitoria. El trabajo es transitorio. Allí no está el sentido de la vida. Tratar de encontrar el significado de la vida en el trabajo es vanidad. Es temporal, es pasajero, es insatisfactorio. No va a llenar tu corazón de plenitud. No creas que el trabajo va a llenar tu corazón. Pero Salomón nos sigue predicando. Él sigue predicando, él es el predicador aquí. El segundo punto de esta predicación es: malgasta tu vida buscando la novedad. Malgasta tu vida buscando la novedad, lo nuevo. Mire lo que dice: generación va, verso 4, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Versículo 7. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Saltemos al versículo 10 porque está hablando allí el mismo tema. Hay algo de que se puede decir, aquí esto es nuevo. Y ahí está la respuesta. Ya fue en los siglos que nos han precedido. O sea, la respuesta es no. No vamos a encontrar algo totalmente nuevo. Siempre estamos comparando el tiempo, generalmente para alejarnos del presente. ¿Cómo es esto? Nuestro corazón muchas veces está en la nostalgia del pasado. La nostalgia del pasado, anhelando ese viejo refrán que todo tiempo pasado fue mejor. Esto nos impide ver las bendiciones presentes y muchas veces nos condena a vivir con una tristeza escondida en ocasiones, anhelando lo que vivimos en el pasado. Pero también existe lo que yo llamo una especie de nostalgia del futuro. La nostalgia del futuro parece contradictoria, pero es pensar en las cosas que nos van a doler en el futuro. Las ausencias que vamos a experimentar en el futuro. Esto también nos impide vivir el presente con esperanza. Nuestro presente confiando en la bondad y el cuidado de Dios, incluso después de la muerte, porque la esperanza de un creyente va después de la muerte. Dios, a través de Salomón, nos recuerda que nuestra esperanza, el sentido de la vida, no puede estar en algo transitorio y temporal porque todo pasa, absolutamente todo pasa. Un día estamos en el colegio, pasa el tiempo y ya estamos casados. Pasa el tiempo y ya tenemos niños. Pasa el tiempo y ya somos abuelos. El ser humano y su ideología de engaño nos presiona a buscar la novedad
para salir de la supuesta maldición de la rutina y han colocado la rutina como una maldición cuando es una bendición. Pero lo cierto es que la vida tiene fases, como las estaciones. Nos engañan haciéndonos pensar que la respuesta de nuestra vida está en una nueva relación y colocamos nuestra esperanza de existencia en lo nuevo. No, es que cuando yo me case y encuentre esposo, ahí sí voy a ser feliz. Y colocamos nuestra esperanza en la novedad, en lo nuevo. No, es que cuando mi matrimonio tenga hijos, ahí sí vamos a ser felices. Cuando vengan los niños. Y colocamos toda nuestra felicidad, nuestro sentido de vida en los niños, en la familia. Y ojo, no estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo que no puede estar allí el sentido de nuestra vida. Se engañan a pensar que las nuevas temporadas van a hacer mejor nuestra vida. Todo esto pasará. Y el engaño está en pensar que buscando cosas nuevas, relaciones nuevas, sensaciones nuevas, vamos a encontrar el sentido de la vida. Allí no está. El sentido de la vida no está en el nuevo iPhone, en el olor a nuevo de un automóvil, en las vacaciones en un nuevo país o en la nueva Copa Mundial de Fútbol. Muchas de estas cosas no son malas en sí mismas, pero sí usted coloca el motivo para existir en estas cosas, entonces va a salir defraudado. Si usted coloca que el motivo para vivir es viajar y desbloquear todos los destinos posibles, eso es una verdad que está muchas veces compartida con los jóvenes. Y usted habla con los jóvenes muchas veces, ¿cuál es el propósito de su vida? Viajar. Y ojo, no estoy diciendo que viajar esté mal. Pero no podemos creer que usted vino a esta vida para viajar y para desbloquear destinos. Y tienen el mapa ahí en el cuarto. No, ya tengo 2. Me faltan 195 países. No puede ser que el propósito de la vida sea visitar los 195 países del mundo. Lo nuevo también pasa, es vanidad. El olor a nuevo pasa muy rápido. No hay nada nuevo debajo del sol, verso 9. Mire lo que escribieron 2 escritores acerca de la juventud. Mire lo que escribieron. Los muchachos de ahora aman el lujo. Se comportan de una manera inapropiada, no respetan la autoridad y no muestran respeto hacia los mayores. Mire la segunda frase, segundo quote de otra persona, otro escritor. Los jóvenes solo piensan en sí mismos, no tienen ninguna reverencia hacia sus padres o los ancianos, se impacientan ante toda restricción y hablan como si lo supieran todo. La primera cita es de Sócrates, del siglo V antes de Cristo. Y la segunda es de Pedro el Ermitaño en el año 1050 después de Cristo. Es por eso que la Biblia es tan vigente. Porque en términos esenciales, todo es igual y toda generación enfrenta los mismos desafíos. Como dice el autor, cada generación va, cada generación viene. Mi generación va a pasar. Nadie va a recordar nuestros nombres en 100 años. Algunos logran ser recordados. Algunas personas brillantes logran ser recordados después de muertos. Pero ¿sabe qué pasa? Nunca se van a enterar. Esto no es un discurso pesimista. Es un discurso de reenfoque. Una manera de pensar que pueda experimentar la plenitud de la vida sin equivocarse en el camino. Una manera de vivir bien sin colocar toda nuestra inversión emocional y mental en algo que pasa como la niebla o el humo. Buscar el sentido de la vida en la novedad es pasajero, es insatisfactorio. Salomón sigue su prédica, punto 3.
Malgasta tu vida buscando la experiencia sensorial. Verso 8. Mira lo que dice el verso 8. Malgasta tu vida buscando la experiencia sensorial, o sea, de los sentidos. Verso 8. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Vivimos en un tiempo donde la experiencia sensorial de cualquier tipo está al alcance de nuestros dedos. Podemos ver cualquier película, cualquier serie, cualquier parte del mundo, podemos escuchar cualquier tipo de música, podemos hacer visitas virtuales a los museos más importantes del mundo a la velocidad de un clic. El ser humano necesita ver más, escuchar más, experimentar más. Otra vez, no hay nada de malo en la búsqueda de la belleza en una imagen o en un sonido. El problema surge cuando esto se convierte muchas veces, sin darnos cuenta, en el sentido de nuestra vida. Es posible que muchas personas puedan decir, esto no me sucede a mí. Pero yo le hago algunas preguntas. ¿Cuánto tiempo usted utiliza para satisfacer sus ojos o sus oídos con las redes sociales? ¿Cuánto tiempo utiliza usted en las redes sociales? ¿Se han convertido en una especie de adicción sensorial que busca darle paz a su corazón, tratando de distraer de la verdadera búsqueda del sentido de la vida? Y es mejor estar distraído, es mejor estar pensando en otra cosa que en el verdadero sentido de la vida. Pero lo único que genera este tipo de adicción es más vacío, gracias a una constante comparación entre las vidas que usted ve en redes sociales o en las series de streaming con su propia vida. Todos sabemos que los comerciales de publicidad utilizan gente esbelta, modelos, delgados, personas con una belleza construida también por los medios de comunicación. Eso lo sabemos. Esas personas son modelos. Les pagan dinero para que se coloquen cierta camiseta o cierta prenda para vestir. Pero por alguna extraña razón, eso nos motiva a comprar. A mí me pasa, veo una camiseta que me gusta mucho en un anuncio de publicidad, voy a la tienda, me la pongo y pasa algo extraño que yo nunca he podido entender. Me la pongo y no quedo igual que al modelo. No sé por qué, ¿no? Y las tallas como que me tocan más hacia la XL. No quedo tan esbelto como el modelo. No se ve igual. Es raro. Y eso, para ser honesto, me desanima. ¿Y sabe qué digo? Mejor no la compro. Voy a rebelarme contra el sistema. Pero la verdad es que no me queda igual que el modelo. Porque hacemos comparaciones visuales todo el tiempo. Y eso se vuelve algo constante. Amados hermanos, debemos tener cuidado. Este tipo de búsqueda sensorial en el entretenimiento, tener distraída nuestra mente, nuestros ojos todo el tiempo, nos hace vivir distraídos de la verdadera importancia, de las verdaderas prioridades. Eso incluso nos puede llevar a pecados terribles, de insatisfacción visual, y queremos ver más y queremos probar más. Buscar el sentido de la vida en lo que los sentidos sensoriales nos pueden proveer es vanidad, es pasajero y sobre todo es insatisfactorio. Finalmente, el predicador nos enseña el último punto de su predicación en este contexto. Malgasta tu vida buscando crear un legado. Malgasta tu vida buscando un legado. Mira lo que es el verso 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Salomón nos enfrenta a una impactante verdad, lo transitorio de la vida. Muchas personas luchan toda su vida para dejar algo después de morir. Y de nuevo, no hay nada malo en dejar un buen ejemplo a nuestros hijos, no hay nada de malo en dejarles alguna herencia, no hay nada de malo, pero muchas personas se obsesionan con lo que va a suceder después de su muerte. La cruda verdad a la que el predicador Salomón nos enfrenta es que el olvido va a llegar rápido. El olvido va a llegar rápido. Yo no conocía a mis abuelos.
solo a mis abuelas. De mis abuelos, lamentablemente, solo conozco su nombre, pero muy poco de su historia. Y estamos hablando de menos de 60 años. Tenemos un deseo profundo de ser recordados. Que nuestro legado haga historia. A rompernos el lomo, como se dice, para personas que ni siquiera vamos a conocer en el futuro. Y esto muchas veces es un orgullo personal que busca que nuestro nombre sea importante en la historia, por lo menos en la historia de nuestra familia. Pero si vivimos de esta manera, vamos a vivir sin disfrutar el presente, disfrutando la vida que Dios nos ha dado. Perseguir la plenitud de la vida, el sentido de la vida en el trabajo, en la novedad, en la experiencia sensorial o en la búsqueda del legado es como tratar de atrapar la niebla, como perseguir el viento. Es la más grande de las vanidades. Es vivir una vida equivocada. En otras palabras, una vida desperdiciada. ¿Se imagina que usted llegue al final de sus días y diga, desperdicié mi vida? Y lo está diciendo una persona que tuvo todas las riquezas, todas las experiencias sensoriales, incluso un nombre famoso mientras vivió, incluso un nombre famoso después de muerto. Él afirma que todo esto no puede ser el sentido de la vida. Allí no está. Dios nos dice a través de Eclesiastés, deténganse. Por favor, deténganse. No busquen más el sentido de la vida en estas cosas. Van a salir defraudados, vacíos, porque el único que puede llenar el vacío de la existencia es Dios mismo. Jesús dijo, yo he venido para darles vida, pero no cualquier vida, vida en abundancia, plenitud, sentido, propósito. Solo en Jesús podemos encontrarnos completos, vivos, esperanzados. Solo en Él podemos vivir una buena vida mientras estamos debajo del sol. Amado hermano, disfrute el presente con los ojos puestos en lo eterno. Disfrute el presente con los ojos puestos en lo eterno. Disfruta lo que tienes hoy, entendiendo que todo es pasajero. Disfruta tu vida, disfruta las bendiciones de Dios, disfruta lo que tus ojos pueden ver, disfruta lo que puedes sembrar en los demás, pero entendiendo que todo es pasajero. Recuerda lo que dice Eclesiastés capítulo 12, 13 al 14, que es básicamente el propósito del libro. Eso lo miraremos después, pero este versículo baña, salpica a todo el libro. Mira lo que dice Salomón, después de hacer muchas reflexiones. Mire, el fin, el propósito de todo el discurso oído, o sea, de todo lo que el predicador podría decir a la audiencia. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El propósito de tu vida está en tu relación con Dios. Y una cosa adicional, y póngame mucha atención, el propósito de su vida debajo del sol es prepararse para la vida eterna. Y todas esas distracciones lo que nos llevan es a olvidar nuestra área espiritual, a olvidar nuestra eternidad. Vive bien, disfruta, no malgastes tu vida en espejismos que solo van a traer más vacío para tu corazón y que te van a distraer el verdadero sentido de la vida, el valor eterno
de lo espiritual. Debemos aprender a vivir bien. No con un saco lleno de carga que es imposible vivir. No, disfruta bien sin equivocarte en los espejismos. Aprende a vivir bien. Y la única manera de hacerlo es entender que Dios nos hizo para Él y que nuestro corazón estará inquieto hasta que descansemos solo en Él.